Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Salazar, Senior de Marketing y Comercial de la organización PKF Cabrera Internacional, y queremos darle una cordial bienvenida a nuestro webinar de auditoría de sistemas basada en riesgo con nuestros especialistas Carlos Fernando Garcés, ingeniero gerente de la organización Hormiga Consulting, nuestra ingeniera Sandra Marcela Chaparro y nuestro director de Tecnología de Información, Marco Aurelio Diago Vélez. En este espacio vamos a poder aprender un poco más la vital importancia que tiene la auditoría de sistemas basada en riesgos como insumos para identificar, analizar, valorar y gestionar un poco mejor los riesgos derivados en las plataformas de información. Entonces, buenos días, bienvenidos y le damos la palabra a nuestros especialistas. Bueno, muy buen día para todos y muchas gracias de antemano por estar aquí conectados acompañándonos en esta webinar. Muy bien, entonces vamos a darle inicio a la webinar que hemos denominado ¿Está su compañía preparada para gestionar el impacto de los riesgos de tecnología de la información? Y todo esto dentro del marco o dentro del concepto de auditoría de sistemas, o mejor, auditoría de sistemas de información basada en riesgos. Entonces, con base en esta pregunta, pues nuestro invitado, a esta webinar es un aliado muy especial para nosotros, porque es una persona que conoce muy bien el tema que vamos a compartir hoy y pues importante para todos que lo vamos a hacer de una manera un poco tranquila, un poco relajada. Por lo tanto, le vamos a pedir a todos los que están conectados aquí que en la medida que vayan teniendo alguna inquietud o alguna sugerencia, incluso nos la compartan a través del chat, que vamos a estar muy pendientes del chat para compartir, ya sea una pregunta, una inquietud o ya sea un aporte que ustedes nos hagan, porque finalmente lo que queremos es que todos los que estamos aquí conectados, pues nos quede claro cómo le encontramos la respuesta a esa pregunta. ¿Está su compañía preparada para gestionar el impacto de los riesgos de TI? Entonces, en ese contexto, vamos a hablar de auditoría de sistemas de información basada en riesgos. Por lo tanto, creemos que el primer punto pertinente para entrar en este tema es que a todos los que estemos aquí conectados nos quede claro qué es una auditoría, qué es auditoría de sistemas basada en riesgos. Entonces, Carlos Fernando Garcés, muy buen día, señor, ¿cómo está? Hola Marco, buen día para todos, muy bien, ¿y ustedes cómo van? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto, bueno, buen día para todos. Acorde con la pregunta de Marco, y para poder definir lo que es la auditoría de sistemas basada en riesgos, empecemos un poquito antes en definir primero que todo qué es auditoría, para estar todos en el mismo contexto. Básicamente, auditoría viene etimológicamente, viene un verbo en latín que se llama audire, que básicamente significa oír, y es algo que era la función de los primeros auditores en su momento, y era que ejercían una función de verificar o juzgar una verdad, una falsedad, acorde con lo que era sometido a su verificación, principalmente observando. Entonces, hoy en día la auditoría es un proceso sistemático que básicamente busca verificar y validar lo que es el cumplimiento de una o varias actividades acorde con unas directrices que se hayan definido. Este proceso sistemático está basado básicamente en obtener y evaluar de manera objetiva aquellas evidencias que se tengan sobre esas afirmaciones de esos actos o esos eventos o actividades que nos piden, digamos, evaluar. En ese orden de idea, la auditoría de sistemas, entonces, es una actividad que está focalizada en evaluar lo que es el manejo y la protección de la información
que se encuentra en los diferentes activos de información en la plataforma tecnológica. De igual manera, no solamente se centra en lo que es la plataforma tecnológica, sino también en lo que es la aptitud del recurso humano que se encarga de gestionar o de administrar estas plataformas y cómo es eficientemente utilizado este recurso informático. Por lo tanto, esta auditoría de sistemas, como toda auditoría, busca ser preventiva, realizando revisiones sobre lo que es el hardware, el software, de lo que es lo que tiene una compañía, con un objetivo, y es mejorar como tal los procesos de la compañía, verificando lo que es el manejo de la información, la confiabilidad de la información y el mismo uso como tal por parte del ente. Entonces ahí tenemos lo que ya es la auditoría y la auditoría de sistemas. Ahora incluyamos el tema del riesgo. El riesgo bajo la ISO 31000 está definido como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y miren que esta definición no me cataloga el riesgo como negativo, digamos, como es tradicionalmente como lo podemos entender, sino que también me abre toda la posibilidad de que el riesgo se pueda ver como también algo positivo. Y recuerden, ¿qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre, es decir, de lo que no conocemos, de lo que no sabemos, de lo que no necesariamente controlamos, el efecto de eso sobre los objetivos, efecto positivo o efecto negativo. Con estas, digamos, bases, al final entonces la auditoría de sistemas basada en riesgos no es más que otra forma de desarrollar una auditoría a partir de lo que es la planeación y la identificación de aquellos riesgos para la organización que pueden causar un impacto positivo o inclusive negativo en la obtención de esos objetivos de la organización, bien sea objetivos estratégicos, bien sea objetivos de cumplimiento, legales, operacionales, de información, con el fin de identificar si esos productos o servicios o actividades de la compañía están ceñidas a lo que son las reglas del negocio, unas buenas prácticas de control y seguridad y lógicamente a todo el tema regulatorio pues, al cual está inmerso una compañía. Entonces, eso es la auditoría basada en riesgos. Otra forma de hacer la auditoría, en este caso la auditoría de sistemas, es otra forma de abordar o de hacer esa auditoría que venimos realizando y que es pues, de suma importancia hoy en día para una organización. Eso, digamos, sería, ¿qué es, a tu pregunta, qué es una auditoría de sistemas basada en riesgos? Eso básicamente sería. Muy bien, Carlos Fernando. En tu respuesta acabamos de escuchar muy bien que todo lo que tenemos, o sea, todas las actividades que hacemos relacionadas con la auditoría y específicamente la auditoría de sistemas de información basada en riesgos, pues tiene una alta relación con los objetivos, independientemente en qué nivel estén esos objetivos. Estamos hablando, tú acabas de mencionar. Es decir, que con base en esto podemos comenzar a encontrarle la respuesta a la pregunta, ¿está su compañía preparada para gestionar el impacto de los riesgos de TI? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo hago como gerente, como presidente de mi compañía, de tener tranquilidad que esos riesgos de tecnología que tú acabas de mencionar no van a impactar o van a impactar mínimamente esos objetivos? Ok, aquí hay que tener en cuenta algo, Marco, y es que recuerda que llevar un riesgo a cero, pues digamos que en la práctica es imposible o se lograría dejando de ejecutar la actividad que me genere el riesgo. Y en ocasiones esto pues no es nada práctico para una organización. Me explico. El riesgo de una empresa farmacéutica, por ejemplo, es que de repente sus medicamentos no consigan el objetivo que buscan o inclusive tengan efectos adversos. ¿Cómo lo elimino de raíz? Pues deje de vender el medicamento. Y eso, pues, digamos que va en contra de la razón de ser de la empresa. Entonces, en ese sentido, en la administración del riesgo no implica necesariamente o no está bien hecha cuando yo elimino o llevo el riesgo a cero, que como lo dijimos en la práctica esto no es tan posible, pero lo que sí logra la administración de riesgos es a través de un ejercicio bien disciplinado y minucioso sobre mi organización, es identificar esos riesgos, verificar obviamente cuáles son esos diversos controles que hay en la organización para poderlos mitigar o disminuir, evaluar esos controles y el resultado final, que sería lo que en el argot de riesgo se llama el riesgo residual, es qué es lo que me quedó faltando o el pedacito que tengo
que hacer para poder llevar ese riesgo a disminuirlo un poco más. Obviamente, hay riesgos que por lo que hay que hacer para mitigarlos, pues me sale más caro el control que asumir la posible materialización del riesgo, pero esto es un ejercicio que justamente lo que busca es eso, que la organización en cabeza de la administración, de sus altos directivos, conozcan esos riesgos, conozcan qué controles hay, si son buenos, si son malos, si falta, si no falta, y puedan establecer lo que se llama el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo para poder entonces al final establecer y decir, oiga, estos riesgos de este impacto, de esta magnitud, los vamos a reducir mediante estos planes, estos otros, digamos que por razones de negocio o por costo, pues los vamos a dejar hasta cierto punto. Pues básicamente es eso, de eso es lo que se trata, de ya no enfocarnos en lo que antes trabajamos como una auditoría tradicional, en donde uno decía, bueno, ¿cuáles son mis cuentas claves? ¿Cuál es mi proceso clave? Y vámonos por allí a hacer auditoría. No, venga, porque yo puedo tener unos riesgos importantes sobre algunos procesos que no necesariamente son los core de negocio, pero el día que se me materializan, me impactan toda la organización de una manera tal que me ponen en jaque la operación. Entonces, ahí es donde se vuelve importante esa otra mirada, ese otro foco para poder establecer cuáles son esas digamos, eventualidades o esos riesgos a los cuales puede estar abocada una empresa y, pues, ¿cómo voy a hacer yo para administrarlos? Muy bien, muchas gracias, Carlos Fernando. Les recuerdo pues a las personas que están conectadas que si tienen alguna inquietud, por favor, nos la compartan a través del chat o un aporte que ustedes consideren que sería pertinente mencionar, pues porfa, a través del chat lo podemos, nos lo pueden compartir. Bueno, en esa misma línea, Carlos Fernando, vamos a hacerle, en esa misma línea, vamos a hacerle una pregunta a la ingeniera Sandra Marcela, que está muy relacionada pues con todo lo que tú acabas de mencionar. Y justamente en esa actividad de identificar, valorar, evaluar, etcétera, riesgos que están íntimamente relacionados con sistemas de información y con tecnología de la información. Entonces me parece que sería bien importante para todos los que estamos aquí conectados y para llevar ese mensaje, porque esa es la idea de todos los que tenemos aquí, estamos aquí conectados, de tener con base en lo que estamos trabajando en este webinar, claro la importancia que tiene la auditoría de sistemas de información basada en riesgos. Entonces, en ese caso, Sandra Marcela, ¿por qué es importante esa auditoría de sistemas basada en riesgos, además de todo lo que acaba de mencionar Carlos Fernando? Bueno, buenos días para todos. Es un placer para mí estar en este webinar. Me complace enormemente estar acompañada de Carlos Garcés, una persona pues que ha tenido mucho recorrido en todo este tema de auditoría de tecnología y pues obviamente acompañada de nuestro director de TI. Antes de yo entrar tal vez a comunicar o a dar mi opinión, yo quisiera que nos pusiéramos tal vez, perdón, en contexto, y es que muy de la mano de la pregunta que acaba de responder Carlos, con relación a qué tengo que hacer yo como gerente en la identificación de los riesgos de mi compañía en temas relacionados con tecnología, es que si yo, y les voy a hacer ciertas preguntas y tal vez eso empezará a generar alguna participación por parte de ustedes a través del chat. Y es que colocándonos en contexto es que yo he definido controles, yo he logrado hacer pruebas a esos controles que yo tengo definidos con respecto a lo que conversaba ahorita Carlos en la definición del riesgo y del control, esos controles son operativos. Los sistemas de información que tengo en mi compañía son seguros. De alguna u otra manera he sido víctima de ataques informáticos, por ejemplo. Mi compañía, si es víctima de un siniestro, tiene la capacidad de responder de forma correcta ante esos eventos adversos. Entonces, yo creería que antes de entrar en contexto, antes de entrar en materia, es que nos empecemos a indagar en este tipo de preguntas. Normalmente una compañía se ve abocada
a la mitigación de muchos riesgos porque nosotros tenemos presente o presencia nuestro negocio como parte de la exposición a la red que normalmente tenemos. Nuestros sistemas de información o nuestro negocio está reposado en un ambiente tecnológico que al final de cuentas nosotros deberíamos garantizar que la información esté segura, apalancándonos en los 3 pilares de la seguridad de la información, que es la disponibilidad, la confidencialidad y bueno, se me fue en este momento. La integridad. La integridad, gracias, Carlos. Entonces, abocados a todo esto es que yo pueda como dueño de proceso, como dueño de negocio, garantizar efectivamente que mi información está disponible, es confiable y es íntegra. Con la creciente complejidad del ambiente tecnológico, esa exposición de la información a la red, pues obviamente se ve abocada a denegación de servicios por ciberataques, dependencia tecnológica de los procesos. ¿Qué pasaría si mis sistemas de información no funcionan? ¿Será que mi negocio puede continuar? Entonces, todo esto sumado a falta de controles, o ausencia de la evaluación de los controles del ambiente tecnológico, tengo la posibilidad o me elevan la posibilidad de que yo tenga una mayor probabilidad de fraude, que tenga ineficiencia en los controles. Recuerden que el hecho de yo tener definido controles no quiere decir que sean eficientes. Que tenga inadecuado uso de los recursos de tecnología, hablando también en temas de inversiones de tecnología. ¿Cómo estoy administrando yo mis riesgos? También relacionado mucho con lo que mencionaba Carlos, es que yo ese riesgo, ¿cómo evalúo la naturaleza del riesgo? ¿Es un riesgo que yo decido asumir? ¿Es un riesgo que yo quiero trasladar? ¿O es un riesgo que yo finalmente quiero evitar? ¿Sí? Básicamente, entonces, la importancia de una auditoría de sistemas es que la auditoría permite realizar un análisis en el entorno completo del control de TI, en la identificación de riesgos más relevantes. Entonces, como compañía, yo debería preguntarme, yo tengo una matriz de riesgos de TI definida, yo tengo la clasificación de mi información identificada, cuáles son los activos más importantes y más críticos para mi compañía y qué es lo que yo necesito resguardar y proteger. Los controles de TI probablemente pueden tener deficiencias en el diseño, como lo mencionaba hace un momento, o simplemente no existir. Y en consecuencia de esto, pues, vuelvo y repito, afectaría estos 3 pilares de la seguridad de la información, de esta información que yo defina como crítica a la organización. Entonces, en ese orden de ideas, Marco, una auditoría de sistemas lo que haría es identificar si mi compañía está preparada para resguardar la información que es crítica para la ejecución de su negocio. Muy bien, muchas gracias, Sandra Marcela. A propósito de esto ultimito que acabas de comentar, nos acaba de llegar la primera pregunta, Carlos Fernando, y está como muy en línea de esa parte final que nos acaba de comentar Sandra Marcela, y la voy a leer textualmente. Dice, ¿cómo hacer para sensibilizar a los ejecutivos de la importancia de una auditoría de sistemas? ¿Tú qué opinas, Carlos Fernando? Pues Marco, digamos, esta es una de las preguntas claves en toda auditoría y retomando un poquito las palabras de Sandra, miren, hablemoslo coloquialmente. En una empresa siempre se está más pendiente de la parte productiva, pues porque lógicamente la que da el ingreso, de la cartera, de la contabilidad, dependiendo pues del core del negocio, de la nómina, en fin. ¿Por qué? Pues porque esa es la actividad principal de la organización. Sin embargo, es común que en las organizaciones se les pase por alto que toda la información que hoy en día se maneja de esos diferentes procesos, de esas diferentes áreas, está mal que bien en un sistema o en un sistema de cómputo, sea en hojas Excel, sea en Word, sea solamente la contabilidad, pero algo tenemos de tecnología. Y por lo general, esa tecnología es como una especie de caja negra. Yo sé que le meto información y esa cosa hace algo y me bota información y yo doy por sentado que eso que le meto y eso que me saca está bien. Y esa es la realidad del negocio. Es allí en donde creo yo que viene todo el tema de sensibilización y concientización,
y es justamente poder, como digo yo, prenderle una linternita a esa caja negra. ¿Por qué? Pues porque probablemente esa información que yo le ingreso, en ocasiones nos damos cuenta que no está bien ingresada, hay errores, y lo que me genera, pues no está reflejando lo que el negocio o la realidad del negocio. Entonces, allí es donde viene, digamos, unos principales riesgos, y es justamente el riesgo que tiene una empresa de estar nadando o estar navegando a ciegas, porque tiene unos sistemas de información, robustos o no, pero eso es una caja negra. Entonces, ¿cómo concientizar? Yo les diría que hoy en día hay varias formas. Una de las tantas es justamente poder, primero, hablar en un lenguaje de negocio, de temas tecnológicos. Lógicamente, si vamos a hablar del sistema operativo, de la base de datos, del Oracle, del Windows, pues hay que llamarlo por su nombre. O sea, yo no le puedo llamar Windows de otra manera para que el gerente o el presidente entienda de qué le estoy hablando. Pero obviamente no entrar con la jerga, digamos, técnica, porque eso, digamos, va a generar una barrera. Primero eso, digamos, hablar de manera coloquial. Segundo, ser muy práctico y sincero en la magnitud de lo que puede suceder a una empresa, el hecho de no tener un adecuado control sobre mi tecnología. Y cuando hablamos de control no es estar dando vueltica al área de sistemas para ver si están trabajando, no, es ir a verificar que esos controles que yo debo tener definidos efectivamente están bien diseñados, están bien configurados y están siendo ejecutados de manera adecuada. ¿A ustedes qué les garantiza que los estados financieros que sacan de su compañía periódicamente efectivamente reflejen los números que son? ¿Quién me garantiza a mí que alguien por allá no le meta la mano o que cambia las cosas? Fraudes en este tema de tecnología hay todos los días, y ustedes se han dado cuenta que los ataques cibernéticos están, digamos, en auge. Y el tema de ransomware, para poner un ejemplo, está de moda, y esto ya no hace distingo de tamaño de empresa o de industria. Ya no es que los hackers dicen, uy, vamos a pegarle a las grandes, a Ecopetrol, al Éxito, a Sura, qué sé yo. No, acá, digamos, como digo yo, lo que caiga, bienvenido. Si le sacamos 10,000 pesos, bienvenido. Le sacamos 10,000 millones, pues mejor, pero algo le sacamos. Entonces, ahí es donde hay que empezar a sensibilizar, a decir, mire, esto ya no se ve en las películas, esto no pasa en la vida real y en TNT, sino que también nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para protegernos? Aquí tampoco se trata de volvernos como la NASA, ¿no? Como el FBI, entonces tener un búnker y tener unos controles sobredimensionados. No. ¿Qué cosas prácticas voy yo a tener para poder tener una tranquilidad en el manejo de información para mi empresa? Y recuerden también para todos los terceros y partes relacionadas, porque ya hay una serie de exigencias regulatorias que por ejemplo, Ley de Protección de Datos Personales, que me exigen no solamente darme tranquilidad al interior, sino también al exterior. Muy bien, gracias, Carlos Fernando. Una de las conclusiones que podemos como generar en este momento, con base en tu respuesta relacionada pues con la sensibilidad que le debemos de dar a los ejecutivos de la importancia que tiene la auditoría de sistemas basada en riesgos, es que la auditoría de sistemas finalmente se nos convierte en una herramienta estratégica que va a permitir asegurar la custodia y salvaguarda de la información en beneficio propio como organización y en cumplimiento regulatorio con los terceros o con lo que llamamos los interesados. Entonces, digamos que en ese sentido, la auditoría de sistemas debería ser parte del gobierno corporativo como esa herramienta estratégica, y que la debería, voy a utilizar este término, heredar la gestión de tecnología para que la aproveche, la apropie, pero siempre teniendo esa condición o esa característica que es parte del gobierno corporativo de una organización. Y justamente en esa última partecita que tú acabas de mencionar, y siguiendo como en la línea que veníamos trabajando, además de lo que tiene que ver con protección de datos personales, aquí en Colombia, y podríamos extender la pregunta a nivel mundial, pero hablemos primero de Colombia. ¿Tú conoces si hay una regulación colombiana que exija de manera así particular que las compañías deben hacer auditoría de sistemas de información basada en riesgos?
Normas como tal que exijan la ejecución de una auditoría de sistemas basada en riesgos, no la hay. Sin embargo, cuando nos referimos a las normas internacionales de auditoría, hay dos normas internacionales de auditoría que hacen referencia a esto. Las dos que tengo en mente son la norma, la 330, en donde básicamente dice que en relación a auditorías, en este caso de estados financieros, la auditoría se deben diseñar, y aplicar procedimientos de auditoría cuyo alcance debe estar basados en riesgos acorde con lo que es temas de materialidad en las afirmaciones sobre sus estados financieros. Y en la norma internacional 315 habla sobre la importancia del auditor de establecer o identificar aquellos riesgos que ellos llaman significativos, en donde estos riesgos significativos son aquellos que son muy importantes y requieren unas consideraciones específicas o especiales del auditor. Ahora bien, hay normas o regulaciones relacionadas con temas específicos en donde la base o el core de esa norma se basa en un sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, lo que es Ley de Protección de Datos Personales, uno de los elementos o pilares básicos es el análisis de riesgos desde el punto de vista de protección de datos personales para poder definir todo lo que se llama el Programa Integral de Gestión de Datos Personales. Cuando hablamos de plan de continuidad del negocio, que básicamente está obligatorio para lo que es sector financiero, obligatorio, bueno, tácitamente para sector salud, está todo lo que es el sistema de gestión de riesgos basado en continuidad del negocio. Cuando hablamos de implementación de ISO 27001 o ISO 31000, que es justamente la norma de ISO de gestión de riesgos, o inclusive la ISO 22301 y la 27032, que es ciberseguridad, uno de los core de ese sistema es justamente la gestión de riesgos. Cuando hablo de PCI, cuando hablo de OEA, cuando hablo de todas estas regulaciones internacionales que por razones de negocios debemos cumplir, uno de los elementos primordiales es gestión de riesgos. De hecho, hoy en día las superintendencias, cuando hacen revisión a las instituciones en algún tema particular, uno de los elementos clave que siempre piden es: muéstreme la gestión de riesgos de este tema, muéstreme la matriz de riesgos, muéstreme usted cómo identificó esos riesgos y cómo derivó o direccionó sus actividades acorde con ese tema de riesgos. Entonces, como les digo, normatividad específica que diga usted tiene que hacer una auditoría de sistemas basada en riesgos, no la hay, digamos literal, pero de manera tácita, de manera por transitividad, digamos que se tiene, porque un sistema de gestión hoy en día, pues digamos que no es concebible si no tengo una adecuada gestión de riesgos incluida en él. En esa línea, como para no irnos como para otro lado, otro tema, desde el punto de vista, para seguir hablando de la parte legal, esa auditoría de sistemas de información que realizamos como parte de un servicio de revisoría fiscal, ¿cómo lo podríamos catalogar? Ok, aquí hay que tener en cuenta una gran diferencia, y es que cuando hablamos de revisoría fiscal, lo digo porque yo también he estado del lado de revisoría fiscal y del lado de auditoría de sistemas. Las clientes, digamos, que a los cuales se le hace revisoría fiscal, y dentro del trabajo de revisoría fiscal se hace alguna validación que ellos llaman auditoría de sistemas, pero realmente el alcance no es tal. Me explico. Una revisión de controles de sistemas bajo revisoría fiscal básicamente está enfocada en aquellos elementos de la plataforma tecnológica que soportan estados financieros. ¿Por qué? Porque la revisoría fiscal, recordemos, el objetivo es poder dictaminar que esos estados financieros al corte del periodo reflejan la realidad del negocio. Entonces, la auditoría de sistemas, digámoslo, que hace revisoría fiscal, tiene un alcance y un objetivo muy particular. Una auditoría de sistemas, en todo su esplendor, pues no solamente revisa esos elementos de la plataforma que tienen que ver con estados financieros, sino que obviamente se enfocan en todo lo que es la plataforma tecnológica, no necesariamente en el sistema financiero contable y lo que genera el ingreso o la cartera, en fin. Entonces, ahí hay que hacer esa diferencia. Entonces, cuando hablamos de esa auditoría de revisoría fiscal, entendamos que la estamos trabajando bajo unos parámetros o alcance relacionado con el trabajo fundamental del revisor fiscal. Cuando hablamos de auditoría de sistemas, digamos en grande, o como un servicio aparte, estamos hablando de que ya vamos a involucrar otros aspectos de la plataforma tecnológica, como por ejemplo,
temas de estrategia, plan estratégico de tecnología, plan estratégico de seguridad de la información, todo lo que son KPIs, KRIs del área de tecnología, SLAs, en fin, cosas que particularmente dentro del trabajo que se hace en revisoría fiscal, pues no se verían porque el alcance es diferente. Listo, muy bien. Muchas gracias, Carlos Fernando, por esa claridad, porque creemos que es supremamente importante pues tener esos dos enfoques o en términos ya concretos o en la jerga auditoría, esos dos alcances totalmente bien diferenciados, porque una es la auditoría de TI o auditoría de sistemas de información que hacemos como servicio de revisoría fiscal y otra es la auditoría de sistemas de información que hacemos ya como un servicio independiente donde el alcance es totalmente diferente. Tenemos otra pregunta, dame un segundito. Allá, nos comenta un gran amigo nuestro, Fernando Rada, que dice que podemos tener las mejores medidas de aseguramiento desde la mirada del área de TI. Lo importante es que se haya aprobado todas esas medidas para asegurar o garantizar ese aseguramiento. Muy bien. Bueno, entonces, como para cerrar, gracias Fernando, para cerrar este primer bloque, vamos a cerrarlo como haciendo digamos que como una confirmación de lo que hemos venido hablando hasta este momento. Y entonces, Sandra Marcela nos va a confirmar para que todos los que estemos aquí conectados nos quede eso claro y es por qué es necesario una auditoría de sistemas y para qué, porque son dos cosas muy importantes en donde la respuesta de cada una de esas posiblemente se complementan, pero aquí lo importante, Sandra Marcela, es que lo orientemos al gobierno corporativo de las organizaciones. Entonces, ¿por qué y para qué la auditoría de sistemas de información? Bueno, Marco, pues dando respuesta a tu pregunta, básicamente es el por qué es importante una auditoría de sistemas, es porque a través de esa auditoría nosotros podemos hacer un análisis del entorno de control de TI. En esa evaluación del análisis del control, nosotros vamos a identificar unos riesgos. Esos riesgos más relevantes, lo que finalmente le apunta directamente al negocio. Estos controles de TI pueden tener algunas deficiencias o no, y en consecuencia de ello, pues afectar la disponibilidad de la información o la seguridad de la información. Entonces, a la hora del día es para qué es importante la auditoría basada en riesgos. A través de la auditoría nosotros podemos obtener los hallazgos y observaciones más importantes a través de la planificación y la ejecución de una auditoría, identificando estos riesgos pues de controles que no son efectivos, en lo que finalmente se puede convertir en la materialización del riesgo y pues obviamente traernos inconvenientes para la evolución o evaluación de nuestro negocio. ¿Para qué es importante la auditoría? Finalmente, un auditor lo que identifica son riesgos y obviamente después de la evaluación va a venir unas recomendaciones, unos hallazgos, perdón, y después las recomendaciones. Entonces, al final de cuentas, tendríamos que tener nosotros en nuestros radares que el auditor no es ese policía que estaba antes evaluando cómo hacía y cómo no hacía yo mi trabajo, sino que son esos ojos objetivos donde van a identificar esos riesgos de probablemente la materialización de riesgos de controles que no son operativos. Entonces, el para qué es importante es que yo convierta mi auditor o esa auditoría como un proceso de alianza, un aliado estratégico, para que yo como organización o como dueño de negocio o dueño de un proceso, pues pueda identificar en qué estoy fallando. Y la finalidad no es que yo me lleve la tarea del auditor policía, sino que finalmente yo pueda apalancarme en un informe de recomendaciones donde yo efectivamente pueda identificar en qué puedo mejorar
Y al final de cuentas, un informe que me puede apoyar o apostar a tener una comunicación un poco más cercana con la administración de la compañía. A manera muy general, pues la auditoría normalmente se define o se ejecuta a través de la validación de las buenas prácticas definidas en marcos metodológicos. Son evaluaciones que se hacen en un aspecto muy específico, en áreas específicas que definitivamente la tecnología tiene un gran impacto para el negocio. Por ejemplo, como controles de accesos, gestión de los cambios de los sistemas de información, cumplimiento regulatorio, aunque al final de cuentas, y muy relacionado con lo que decía Carlos Garcés ahora, no hay una ley que me obligue a mí, que yo tenga que hacer como dueño de negocio la ejecución de una auditoría o tener el alcance de una auditoría de sistemas. Sin embargo, como temas de cumplimiento regulatorio para finalidades como la revisoría fiscal, yo como compañía sí debería tener el cumplimiento, al menos en temas de derechos de autor, mediante el licenciamiento de software, porque la opinión del revisor fiscal al final del día pues debe reposar o dar una opinión sobre este tema del licenciamiento. ¿Para qué también es importante o por qué es importante? Para yo poder identificar si mi negocio puede continuar después de algún siniestro. Como lo preguntaba cuando inicié con las preguntas en contexto, es si yo definitivamente como compañía y yo llego un día a la oficina y el sistema de información no funciona, mi negocio se cae, mi negocio puede continuar. ¿Cuánto me tengo que demorar yo para poder levantar ese sistema de información que no tenía o que se me cayó? ¿Cuánto me demoro yo en definitivamente colocar a funcionar el sistema cuando está en contingencia, por ejemplo? ¿Cuánto he evaluado yo de alguna manera? ¿Cuánto pierde la compañía a nivel de presupuesto o de dinero cuando mi sistema de información o mi plataforma tecnológica no está disponible? Entonces, básicamente es que estos grandes áreas de las que les menciono, pues definitivamente hacen parte de una muy buena evaluación de riesgos a nivel de negocio. No sé si de pronto alguien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta. Muy bien, Sandra Marcela. Sí, no, recuerden por favor si algún comentario, alguna pregunta en el chat, por favor nos la comparten. A propósito, hay una pregunta, Carlos Fernando, y voy a unirla con lo que nos acaba de comentar Sandra Marcela y lo que hemos venido hablando. Pues una de las cosas que hemos venido haciendo énfasis es la importancia de la auditoría de sistemas como una herramienta estratégica para el logro de los objetivos corporativos en las compañías. Eso por un lado. Por otro lado, Sandra Marcela nos acaba de hablar y comentar conceptos de hallazgos, de informes y demás. La pregunta que nos están haciendo, Carlos Fernando, es, bueno, finalmente entonces, ¿cómo? Es decir, en estos momentos le estamos haciendo caer en cuenta y sensibilizando a los ejecutivos de la importancia que tiene la auditoría de sistemas para el logro de los objetivos corporativos. Pero entonces, ¿cómo hago una auditoría de sistemas? Es decir, a pesar que lo podemos ver incluso en algunos momentos, esta actividad o esta ejecución la podemos ver como algo muy operativo. Aquí lo que estamos haciendo es sensibilización, que esto no es solamente operativo, es decir, la auditoría de sistemas no es solamente operativo, sino que, voy a plantearlo de esta manera, es como esa caja de herramientas que tiene la gerencia de una corporación, en la cual utiliza para el logro de los objetivos, y dentro de esa caja de herramientas tiene una herramienta que se llama auditoría de sistemas de información basada en riesgos. Entonces la pregunta que nos están haciendo una de las personas que está conectada es, bueno, ¿cómo hago una auditoría de sistemas? Y ¿cómo hago para que ese proceso, si es que le podemos llamar un proceso, pues sea parte de la sensibilización que debemos de hacerle a los ejecutivos, Carlos Fernando? Ok, bueno, la auditoría de sistemas basada en riesgo, o en general cualquier auditoría basada en riesgos, sigue un proceso similar
a cualquier auditoría tradicional. No es que estemos acá inventando una cosa nueva y haciendo cosas diferentes. Y a esto me refiero a que lógicamente tengo pues una etapa de planeación en donde pues en la etapa de planeación entiendo el negocio o el proceso o el servicio, después defino lo que va a ser el plan de auditoría, ejecuto el plan de auditoría, obtengo los resultados, comunico los resultados y el proceso pues se vuelve iterativo en el sentido de que pues vuelvo a hacer la planeación y obviamente hago un seguimiento a lo que se identificó en esa auditoría. ¿Dónde radica, digamos, la diferencia? Y es que en el desarrollo como tal del trabajo y especialmente en la planeación de esa auditoría, es allí en donde se va a ingresar la actividad de lo que es la identificación de los riesgos. Y digamos por experiencia, una estrategia importante que se debe tener o que se sugiere que ustedes tengan es que cuando yo voy a abordar esa auditoría, yo establezco o defino lo que es el famoso universo de auditoría, es decir, qué es todo lo que yo debería probablemente o posiblemente auditar. Y después segmento ese universo en porciones o segmentos auditables que se le llama, para poder ya focalizar sobre cada uno de ellos y verificar pues en cuál debo yo tener mucho más esfuerzo o en cuál no debo tener tanto esfuerzo. Y aquí es donde viene todo el tema de riesgos. Yo parto de los riesgos de la empresa, porque allí es donde yo debo partir. La empresa debe tener, digamos, un mapa de riesgos, una gestión de riesgos a nivel general, y después yo empiezo a focalizarlo para el universo de auditoría que quiero. En este caso hablemos que es la plataforma tecnológica, y a su vez en segmentos auditables de esa plataforma, pues ¿qué voy a revisar? Pues tengo el hardware, tengo el software, tengo comunicaciones, tengo backups, tengo la operación como tal del día a día de los servidores, tengo todo el tema de versionamiento, de parches, si tengo desarrollo, si tengo terceros, pues todo lo que es la gestión de terceros. Y para cada uno de esos segmentos ya empiezo a bajar los riesgos puntuales y particulares que me podrían interesar. Una vez tenga esos riesgos, hasta ahora, digamos, riesgo inherente, sin ningún tipo de injerencia del control, ya empiezo a lo que es el análisis de riesgos como tal, que es riesgo inherente, identifique controles, amenazas, vulnerabilidades, impacto, probabilidad, y eso me genera el riesgo residual, que es a la postre, digamos, los dos insumos que voy a tener para planear esa auditoría, riesgo inherente y riesgo residual. Con base en eso, entonces, ejecuto o desarrollo el plan, lo ejecuto, pero siempre teniendo en cuenta que esa dinámica de los riesgos, pues la tengo que tener, porque la foto que yo tomé hoy, pues segurísimamente no va a ser la misma foto de mañana, por razones diversas. Uno, en la dinámica de la tecnología, ustedes saben que todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay amenazas nuevas, la dinámica misma del negocio. De repente usted dirá, no, pues que mi negocio no todos los días saca productos y servicios nuevos, de acuerdo, pero sí seguramente tiene dinámica a nivel de procesos internos, dinámica a nivel de los empleados. Todos los días entra gente, todos los días sale gente, todos los días hay personas que les encargamos otras responsabilidades porque están de reemplazo a alguna persona, porque los promocionamos de puesto de trabajo. Entonces cambia ese rol y eso implica que se genere el riesgo de que yo le vaya a dar acceso a información que no debía o que yo vaya acumulando los permisos porque empecé de analista, luego fui asistente, luego fui coordinador, luego fui jefe y en el transcurso de todo este tiempo mis permisos no fueron depurándose, sino que fueron acumulándose y al final termino yo siendo el amo y señor de toda la información en la organización. Entonces, ahí es allí donde radica la gran diferencia, el foco del tema. Recuerden que cuando nosotros hablamos de auditoría tradicional, pues básicamente estamos hablando que nos centramos en lo que son procesos de negocio, ¿cierto? En productos del negocio. Cuando hablamos de auditoría basada en riesgos, nos basamos en riesgos como tal del negocio. Cuando nos enfocamos en la auditoría tradicional, somos un poco más reactivos. Cuando nos enfocamos en los riesgos, estamos tendiendo a ser un poco más proactivos, ¿sí? Y acá recuerden, lo que prima es el riesgo y después ya tengo el control. En la auditoría tradicional es primero el control, esos controles importantes, y le hago yo énfasis como tal en la prueba de los controles. Acá estoy haciendo énfasis en cómo estoy gestionando el riesgo. Y ustedes dirán, bueno, pero al final son controles. Sí, pero focalizados. Es decir, si yo tengo el riesgo de disponibilidad de la información en el aplicativo financiero,
pues yo ya voy a verificar cuáles son los controles que me pueden ayudar a gestionar el riesgo puntual, ¿sí? Y ya estoy focalizando, no estoy yendo a ver qué tantos controles se me ocurren o qué tantos controles debería haber para revisarlos todos y de repente no estoy siendo focal en lo que es la auditoría. Y recuerden que esto también me permite tener dos ventajas gigantes, el tener auditoría basada en riesgos. Uno, poder tener priorización o foco, que lo acabamos de decir. Es imposible hacer la auditoría absolutamente todo en una organización en un periodo corto de tiempo. Tengo que ser focal porque no tengo el recurso y no tengo el tiempo. Y segundo, para el tema de rotación. Recuerden que uno de los grandes interrogantes es, listo, definí el plan, lo ejecuté. Y para el próximo periodo, entonces, ¿qué hago? ¿Repito lo mismo? ¿Veo algo totalmente diferente? ¿Qué hago? Esta, digamos, metodología basada en riesgos me permite eso. Me permite decir, mire, acá hay unos riesgos importantes estratégicos. Ya les dio la mirada, listo. ¿Qué salió? Si eso no se mitigó, no disminuye, pues probablemente, por más que lo haya visto hace un mes, 2 meses, me va a tocar volverlo a ver por los resultados y por el riesgo. Si es un riesgo mediano o bajo y está adecuadamente gestionado, probablemente me da tiempo para que no lo vea en tiempo cercano, sino que me da la posibilidad de espaciarlo en tiempo para volverlo a revisar después de unos meses o inclusive unos años, si es del caso. Entonces, estos dos aspectos de priorizar o focalizar y temas de rotación son muy, muy útiles, y además que los resultados, pues digamos, hablan como tal el lenguaje del negocio. Ya no estamos hablando de solamente es que mire que encontramos el usuario sin contraseña, ok, pero eso qué riesgo me genera, cuál es o sea, ¿por qué me tengo yo que preocupar por una cosa de esas? Que si usted me lo cuenta así escuetamente, pues vaya, póngale contraseña y ya solucionamos el tema. Y pues aparentemente nada pasó, pero venga, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cuál es el verdadero impacto? Que es allí donde creo yo, y uniéndolo con el tema, la pregunta de concientización, es allí donde creo yo es tal vez uno de los puntos importantes, y es que la organización entienda que todo esto que estamos mostrando no es un capricho de, ay, póngale el control, póngale la contraseña, sí, vaya, cámbiale el permiso, ok, está bien, esa es la actividad puntual, ese es el pañito de agua tibia, pero venga, ¿qué hay de fondo? ¿Cuál es el impacto que me puede generar que se me materialice un riesgo por esa vulnerabilidad? Allí es donde voy a tener el problema, allí es donde voy a tener el negocio parado, perdiendo plata o dejando de percibir ingresos. Ahí es donde va a tener la reputación, ahí es donde va a tener de repente temas legales, temas regulatorios que se me vienen por incumplimientos. Entonces, allí es donde empieza uno a unir los cabos y decir, venga, estas cositas que aisladas probablemente puedan ser forma, venga, que se pueden generar un tema de fondo bien importante. Con base en eso que acabas de mencionar, y por aquí tengo otra pregunta de una de las personas que está conectada, pero antes de esa pregunta, creería que podemos, con base en lo que acabas de mencionar, una segunda conclusión, y es que el tránsito que hay de la auditoría tradicional a la auditoría de sistemas basada en riesgo es que pasamos de una auditoría correctiva correctiva a una auditoría con tendencia a ser preventiva, lo que nos va a permitir, como su nombre lo dice, pues prevenir la materialización de un riesgo, por lo tanto, la afectación, ya sea, como tú lo acabas de mencionar, generar gastos innecesarios o dejar de percibir ingresos, que en ambos momentos, pues sería una complicación para la organización. Incluso el hecho de no poder prestar el servicio que esa compañía, pues digámoslo de esta manera, son los servicios que la compañía presta, pero por una denegación de algún sistema de información, de alguna tecnología, etcétera, eventualmente puede dejar de prestar ese servicio por la materialización de ese riesgo. Entonces, la invitación y la estrategia es ser más preventivos que correctivos. Bien, Así es. justamente la pregunta que nos acaban de hacer está muy relacionada con esa última parte que acabas de mencionar, Carlos Fernando, y es, estamos hablando de riesgos y estamos hablando de áreas que hay dentro de los departamentos o dentro de las gerencias de sistemas de información.
Entonces la pregunta que nos están haciendo es, ¿existe alguna metodología, alguna buena práctica para la clasificación de esos riesgos? Bueno, metodologías sí, hay varias metodologías relacionadas con análisis y gestión de riesgos. Marguerite es una de ellas, es gratis inclusive, pero digamos que al final, y por experiencia los puedo decir, toda metodología de gestión de riesgos tiene unas, digamos, actividades básicas. La primera es la identificación de esas amenazas y vulnerabilidades. La segunda es la definición del riesgo inherente. Y recuerden que cuando hablamos de riesgo inherente, pues es la calificación de ese impacto y esa probabilidad, para lo cual se debe definir unas escalas, es decir, cómo voy a calificar mi impacto, cómo voy a calificar mi probabilidad, cuáles son los criterios que van a permitir definir ese impacto, esa probabilidad, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo, pues sí, yo tengo 5 escalas, alto, medio, medio bajo y bajo, ya, ¿no? Pero venga, ¿cuándo es alto? ¿Cuándo es medio bajo? ¿Cuándo es bajo? Si me explico, la probabilidad también, frecuente, improbable, casi siempre, casi nunca. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo encasillo yo esa categoría dependiendo de qué? Entonces ahí están pues todos los análisis legales, de los temas de reputación, los temas financieros, los temas de todo el desgaste operativo que puede implicar X o Y situación. Y con base en eso, entonces, hago el riesgo inherente, identifico controles, verifico esos controles qué tan efectivos o no son, me da el riesgo residual y con base en eso ya establezco lo que es la gestión del riesgo, que es poder establecer si el riesgo lo evito, lo mitigo, lo acepto, lo traslado, desde el punto de vista, digamos, positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, una metodología genérica, normal, y al final, cualquier metodología que ustedes revisen, en el fondo tiene esas actividades. Algunas, en vez de ser 5 o 6, las ponen en 20, otras las ponen en 2. Bueno, eso ya es, digamos, forma. Pero metodologías hay. Ahora, si ustedes también la pregunta es, oiga, y listo, está bien, entendí el tema de riesgos y eso pues lo conseguimos en internet sin ningún tipo de problema. ¿Cómo hago para los controles? Entonces, cuando hablamos de tecnología, ya hablamos de un marco de referencia que es, digamos, tal vez de los más utilizados, que es el famoso COVID, que son todos los controles relacionados con la plataforma tecnológica y en general, hoy en día el COVID que se tiene está muy orientado, que es el COVID-2019, está muy orientado a lo que son aquellos controles que una organización de manera estratégica debe tener para que su plataforma tecnológica no solamente funcione bien, sino que aporte al cumplimiento o al logro de esos objetivos estratégicos de la organización. Entonces, ese es un marco de referencia bien importante que nos puede dar luces sobre cuáles son los controles, digamos, básicos necesarios que yo debería por lo menos tener en mi empresa. Aquí hago una claridad, ¿no? que es también pues, parte de la experiencia, y es que uno encuentra muchas empresas en donde dicen, pues como aquí nunca ha pasado nada, pues como esa vaina funciona y eso hasta ahora me ha funcionado bien, yo por qué me voy a preocupar. Y pues yo ante eso siempre respondo, es que mire, es que uno se muere solamente una vez, ¿no? Y es como las torres gemelas. Pues, ay, sí, no, pues que un avión me impacte las torres, no, pues ¿qué le pasa? O sea, usted ya está paranoico. Listo, ya es más, no me estrellaron uno, me estrellaron 2 aviones. Y ya después de eso, pues ya todo el mundo ya piensa en ese tipo de desastres. Pandemia, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo me van a mí encerrar, hombre, por una gripita? Bueno, pues ya vivimos lo que vivimos y ya vemos que hay cosas que antes, digamos, uno veía como, ni siquiera tenía en cuenta, o si las tenían en cuenta, a mí me dijeron, deje de ser catastrófico, Carlos Fernando, eso fue en el 2019, cuando en un análisis de riesgos de una empresa se tocó el tema de pandemia, me dijeron, ¿qué te pasa? O sea, pocas palabras me dijeron, se la fumó verde. Y le dije, bueno, está bien, pues digamos que dejemos el que ustedes no visualizan que a ustedes les pueda afectar. Y bueno, cuando llegó pues famoso COVID-19, ya todo el mundo dijo, ay caramba, esto como que podía ser posible. Entonces, es un poco eso también, Marco, y para todos la audiencia, digamos que aquí hay un tema adicional, digamos que se los comento, aunque esto da por otra charla, y es todo el tema de riesgos emergentes. ¿Qué es un riesgo emergente? Básicamente son aquellos riesgos que yo tengo, imaginen una matriz solamente que tiene 2 filas y 2 columnas, una 2x2.
En donde yo tengo, en la parte de abajo, tengo lo que conozco y sé que conozco. En la parte de al lado, lo que conozco, pero no sé que conozco. Arribita, lo que no conozco, pero sé que eso puede existir, pues. Y en la parte de arriba es lo que no conozco y no sé que conozco. Tú no dirías, pero pues eso es un interrogante, ¿no? O sea, ¿cómo, va a hacer, cómo voy a establecer un plan para algo que no sé que exista y tampoco sé, ni tampoco lo conozco? Como he dicho, eso para mí es un total interrogante. Pues bueno, eso es un parte de una estrategia de riesgo emergente y es poder, si bien, si yo no sé que existe y no lo conozco tampoco, pues no puedo hacer nada, pero sí lo que se busca es, hombre, venga, sálgase un poquito de esas cuatro paredes y empieza a ver un poquito más allá. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar viniendo? Oiga, si yo me hubiera dado cuenta que por allá en Wuhan, por allá en diciembre del 19, algo estaba cocinándose, alguna cosa, de una vez preguntarme, ¿será que me puede suceder? Y no ser tan cerrado, decir, no, es que eso está en el otro lado del mundo. Venga, pongámonos en la situación. ¿Qué pasa si nos sucede? Por lo menos para tener ese análisis interno y poder decir, hombre, si a mí me sucede, venga, hacemos estas cositas, pero no que nos coja, como nos ha cogido muchas situaciones en las cuales ya no sucedieron, ya estaban cantadas, y es que en vez de prever y planear, lo que hago es reaccionar. Y no está mal, probablemente la hice bien, pero perdí tiempo, probablemente tomé unas decisiones que no eran, que me costaron. ¿Sí me explico? Entonces eso es un poco también de lo que empieza a manejarse hoy en día en temas de riesgos. Excelente, excelente, Carlos Fernando. Ese último tema creo que es un tema tan importante que podría ser el tema de la próxima webinar, el riesgo emergente asociado a la tecnología emergente, porque finalmente a veces sentimos que muchas cosas de la tecnología se pone de moda y muchas personas, muchas entidades, muchas organizaciones la usan porque creen que están de moda, pero no han apropiado los riesgos que hay asociados con el uso pues de esas nuevas tecnologías. Estoy hablando de cloud, estoy hablando de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de la robótica. Bueno, una cantidad de cosas que hay en este momento y que tienen una tendencia altísima a ser utilizado por las organizaciones a propósito de los procesos apoyados en robótica, que hoy en día pues está lo famoso RPA que está tomando mucha fuerza. Carlos Fernando, como para ir cerrando esta partecita, hay una persona que nos pregunta a propósito de lo que acabamos de mencionar, si ustedes como auditores generan un informe donde identifican los riesgos y dicen cuáles son los controles que se deben de implementar ustedes, ¿por qué mismo no lo hacen? Me llama poderosamente esa pregunta. Me gustaría que nos regalara tu respuesta a la luz pues, de tu experiencia y de la ética que hay que tener allí. Ok. Pues la respuesta puntual a la duda es porque el auditor no puede ser juez y parte. Me explico. Supongamos que yo hoy audito un proceso, yo digo, oiga, este proceso hay unos controles que faltan o están débiles, venga, les recomiendo que deberían hacer y venga, yo mismo se los implemento. Para la próxima vez que el auditor vaya a hacer la misma revisión, pues digamos que como que no tendría mucha lógica el volver a sacar un informe diciendo, mire, los controles que usted implementó pues no funcionan y no eran. Pues porque ahí mismo la administración te va a decir, oye, pero pues si tú fuiste el que dijiste y tú fuiste los que le implementaste, entonces, ¿cómo a qué estás jugando? O por el otro lado, pues lógicamente, si yo voy a audito lo que yo ya implementé, pues entre comillas mi juicio estaría, digamos, sesgado, pues porque digamos que es de humanos el no darse duro en la cabeza uno mismo, ¿no? Pues uno va a ser tan bobo de decir, ay, sí, mire, yo mismo me echo al agua porque es que yo mismo implementé lo que recomendé y lo hice mal. ¿Sí me explico? Entonces, la respuesta, digamos, directa es porque no se puede ser juez y parte. Pero, lógicamente, dentro del negocio y de la práctica como tal, pues hay momentos en que la auditoría funge, bien entendido, como un consultor, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, y digamos que la organización tiene razón, la organización dice, venga, pero si usted fue el que me recomendó, ¿por qué no me da más luces de cómo implementarlo?
y allí uno se vuelve un consultor, pero con una, digamos, claridad, y es que uno puede llegar a generar guías o recomendaciones más detalladas, o poder servir como, venga, muéstreme cómo va, yo le digo, oiga, por aquí no, por allá, venga, ajuste acá, venga, ponga acá, pero en ningún momento poner las manos como implementador, porque vuelvo y lo repito, se vuelven juez y parte, y después digamos que la labor como tal per se de fondo de auditoría, pues pierde sentido. Esa, digamos, es la razón principal. Muy bien, Carlos Fernando. Muchas gracias. Ahí se estaría rompiendo pues parte del código de ética, ¿no? Bueno, ya como para ir cerrando y con el propósito de cumplir con el tiempo estimado, dándole altísimas agradecimientos a las personas que se conectaron desde el inicio y continúan conectadas. De verdad, desde la firma PKF Cabrera Internacional, les damos nuestros sinceros agradecimientos y vamos a hablar de un tema en los siguientes 2, 3 minutos que me parece a mí que es un tema fundamental. Y a propósito de un comentario, casi que una pregunta que nos acaban de compartir en el chat. Es decir, todo este tiempo, toda esta hora, prácticamente hemos venido hablando de software, de hardware, de equipos, de una cantidad de cosas, pero el comentario que nos hacen es, bueno, ¿y dónde queda el factor humano? ¿Dónde quedan esas competencias blandas de las personas que están detrás del proceso de la auditoría de sistemas? También, ¿dónde está como esa intervención, por así decirlo, o ese sentir de la persona que está al frente de la gestión de los sistemas de información y de la tecnología y la información? Y para ponerlo en contexto de auditoría, en donde, o sea, ¿cómo es esa relación del auditor con el auditado y viceversa? Y lo que tú decías, Carlos Fernando, que nos vean como consultores, porque ese esquema de policías y todo ese tipo de cosas, eso ya pasó hace muchos años. Ya nosotros los auditores nos deben de ver es como un aliado que vamos a ayudar con otros ojos a ver algunas otras cosas, como por ejemplo lo que hemos mencionado, todo lo que en todo este rato que tiene que ver con riesgos. Entonces, Sandra Marcela, ¿dónde queda o cómo debemos de tener en cuenta o en este proceso de sensibilización a los ejecutivos, cómo hacerles sentir que es importante ese ser humano que está detrás del proceso de auditoría como auditor y ese ser humano que recibe ese proceso de auditoría como auditado? Bueno, Marcos, yo creo que la importancia del recurso humano en todo el proceso de la información como tal, o sea, qué es lo que mi organización debería tener en cuenta y cómo el recurso humano se apalanca en todo este proceso. Finalmente, los sistemas de información los opera, pues si bien tienen controles automáticos y se ejecutan con algunas tareas programadas y eso se define con tiempos y demás, hay muchos aspectos y muchos sistemas de información que ejecutan o que interviene pues el recurso humano, como acceder a un sistema de información a través de un usuario y una contraseña, como actualizar tal vez información de un proveedor en el registro de cuentas por cobrar a través de la actualización de un correo electrónico. Y se los menciono porque y va muy apalancado lo que les quiero comentar, y es que el resultado de una auditoría de sistemas debería impactar de forma transversal a toda la organización. Y no solamente se debería quedar a nivel de la alta gerencia o de los gestores estratégicos, sino que también de la parte operativa. Porque definitivamente y muy de la mano de lo que les voy a comentar es que quien interactúa con los sistemas de información somos los seres humanos. Entonces, un ser humano que esté bien preparado y bien capacitado para poder tal vez alimentar los controles que se tengan definidos y poder garantizar que esos controles son operativos, pues obviamente hace parte de la sensibilización del recurso humano. Les comento rápidamente, y es que se han materializado muchos fraudes
De hecho, por el simple momento de que le llega un correo a la persona que actualiza una cuenta bancaria de un proveedor, finalmente eso es un ataque por otra persona. El proveedor, supuestamente el proveedor envía el número de cuenta a actualizar, esta persona no identifica que ese correo electrónico donde le están escribiendo no es de su proveedor, sino que finalmente pues no validó que el emisor del correo electrónico fuese su proveedor, sino una persona X. Actualiza el número de cuenta bancaria, hacen la transferencia a ese número de cuenta bancaria actualizada y entonces terminan siendo pues víctimas de un fraude. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que si esta persona que recibe el correo tuviese tal vez el entrenamiento o la capacitación de poder identificar qué riesgos, a qué riesgos puedo estar yo finalmente vulnerable, sí, que se puedan evaluar estos riesgos para yo poder mitigar tal vez la materialización y tuviesen el control para poder decir, no, hey, ojo que este correo no es el de mi proveedor, o poder hacer una llamada confirmativa y decir, mira, me acabaste de enviar un correo para actualizar tu cuenta bancaria. Ese correo fue enviado por ustedes. Entonces, finalmente, sí, el recurso humano definitivamente hace parte fundamental de todos los eslabones que constituyen pues mi cadena de custodia de la información. Bueno, y básicamente lo que les quería mencionar es que pues precisamente somos los seres humanos los que estamos en la ejecución de los procesos de negocio y definitivamente deberíamos, y pues con que se lleven esto de este webinar yo quedaría contenta porque si yo puedo replicar el reporte de una auditoría de sistemas o sensibilizar a las personas de mi negocio de cuál es la importancia de la identificación de riesgos que se tenga y que yo como colaborador pueda contribuir a que esos controles sean operativos, pues yo ya tengo a todos mis colaboradores en sintonía de, bueno, vamos a poner a todo mi armamento, todo mi ejército de colaboradores para que definitivamente me ayuden a tener un control en todos los procesos y riesgos que me pueda haber afectado. Muy bien, Sandra Marcela, muchas gracias. Justamente eso es lo que queríamos como punto, como para ir cerrando la webinar, es también dejar sentado la importancia que tiene el ser humano en un proceso de auditoría de sistemas basada en riesgos, específicamente lo que tiene que ver con el profesionalismo que debe tener, el profesionalismo y la ética que debe tener este profesional que está atrás de un proceso de auditoría de sistemas. Por lo tanto, es una persona que, es una persona que debe tener como dicen los expertos, un mindset muy abierto para poder hacer esa identificación de esos riesgos asociados pues o derivados del uso de los sistemas de información y de la tecnología de la información. A propósito de eso, pues creo que todos los que estamos aquí conectados hemos estudiado y hemos tenido la oportunidad de pronto leer la importancia que tanto los estándares como las normas de aseguramiento y demás le han venido dando y le siguen dando y le seguirán fortaleciendo mejor lo que se ha denominado las competencias digitales. Y dentro de ese marco, también lo que tiene que ver con las competencias blandas, porque ya, como lo acaba de explicar Sandra Marcela, es necesario tener claro que nosotros los seres humanos tenemos que trabajar y fortalecer esas competencias blandas y justamente en un proceso de estos. Entonces, Carlos Fernando, como para cerrar y cumplir con el periodo del tiempo indicado, ¿por qué no nos regalas, por favor, una conclusión con la cual le podamos dar respuesta a la pregunta de esta webinar? ¿Está su compañía preparada para gestionar el impacto de los riesgos de TI? Marco, yo en este caso, en temas de tecnología, siempre le recomiendo a las empresas ser muy escépticas. ¿En qué sentido? Y es que, digamos que no dormirse en los laureles, ¿no?
el hecho de que mi compañía siempre ha funcionado, los sistemas siempre han funcionado, eso a mí no me va a pasar, tranquilo que es que eso le pasa por allá en Europa y en Estados Unidos o a los grandes y a mí no, porque yo no soy visible, es un error. Hoy en día más que nada es un error. Entonces, ese escepticismo, digamos, bien intencionado, y es decir, siempre decir, bueno, ¿en dónde me falta? ¿En dónde puedo reforzar más? ¿En dónde puedo asegurar más? Lógicamente, sin que se vuelva una piedra en el zapato para la operación, pero sí algo bien hecho y de manera lógica. Uno cuando ve temas de proyectos de tecnología en las empresas, ve que el tema de seguridad, ve que el tema de control, ve que el tema de continuidad inclusive, si se tienen en cuenta, se tienen en cuenta al final del proyecto. Y eso pues porque, hágale porque el auditor no demora en venir a fregar. Y eso, digamos, es tal vez el error más grande, porque primero me cuesta más. Y segundo, pues si yo salgo con algo sin controles, pues es como si usted compraría una casa que no tiene ni ventanas ni puertas, porque es que despuesito, cuando usted ya viva, ya se las va a poner. Seguramente no. Entonces, no hagan lo mismo con la plataforma tecnológica. ¿Por qué? Pues porque es la información de su empresa. O sea, finalmente, hoy en día el activo de información más importante que tiene una empresa intangible es la información. Yo sin información no hago nada. Muchas empresas dicen, no se preocupe, si a mí los sistemas me fallan, pues me voy a mano. ¿Será que es posible hoy en día irse a mano? ¿Será que por el volumen de información que manejamos hoy en día, por la velocidad de respuesta que nosotros debemos dar, será que a mano sí puedo operar? Yo no digo que no pueda operar en contingencia manualmente por un periodo de tiempo, digamos, específico, pero irme de ahora en adelante, eche a la basura la tecnología, venga, me voy a mano, no sé, no lo veo tan fácil y hay industrias que definitivamente a mano no se pueden ir. Ejemplo, industria financiera. Eso a mano no hay forma. Entonces es un poco esa conclusión, Marco, y es, seamos escépticos, seamos prácticos también. Aquí no se trata, como les decía, del búnker y de tener el control sobre el control. Y mejor dicho, esto, pues acá no se mueve una aguja sin que nadie se dé cuenta, tampoco. Pero sí los controles básicos necesarios que me permitan tener una tranquilidad, que esa caja negra que se llama plataforma tecnológica, esa caja negra está funcionando bien. Y hay un alguien que se le mete a las entrañas y por allá me dice, oiga señor, sí señor, estamos tranquilos, fresco, siga durmiendo bien, o venga, que aquí hay unos temitas que hay que empezar a trabajar. Muy bien. Entonces, Fernando, ser escépticos y prácticos en temas de sistemas de información y de tecnología de información. Sandra Marcela, porfa, como también ya ir cerrando, regálanos, por favor, 2 ventajas o 2 beneficios de utilizar esta herramienta estratégica que hemos hablado y que la hemos denominado auditoría de sistemas de información basada en riesgos. Bueno, antes de darte respuesta, Marco, a la pregunta, yo quisiera aportar 2 frases que definitivamente pues causan impacto y tiene mucho que ver con lo que menciona Carlos. Y es que cuando nos cogió pandemia, pues muy coloquialmente lo voy a decir, nos cogieron fuera de base. Porque al final de cuentas, y se los voy a leer específicamente, y es que mira hacia el futuro porque allí es donde pasarás el resto de tu vida. La segunda sería, el problema con el futuro es que normalmente llega antes de que estemos preparados para ello. Y creería yo que eso tiene un impacto importante y muy de la mano de lo que mencionaba Carlos, es que seamos escépticos. No podemos creer que eso no nos vaya a pasar finalmente porque no nos ha pasado. O porque como yo he venido operando, pues a mí, yo opero bien, entonces no tengo ningún cambio que hacer. Eso tendríamos que llevarnos también de este encuentro que hemos tenido hoy. Con respecto a las ventajas y beneficios, o sea, pues hay enormes ventajas, pero les voy a dar 2 básicamente, y es que a través de una auditoría de sistemas yo puedo diagnosticar o tomar como una primera foto cómo está mi infraestructura tecnológica, cuáles son los controles que tengo, ¿sí? Y muy de la mano de lo que decía también Carlos, es que después de yo poder identificar como el estado de mi infraestructura tecnológica, yo qué puedo mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar. Entonces, en ese aspecto, pues yo a través de la auditoría de sistemas podría identificar nuevos controles que pues si bien le apunten directamente a los riesgos inherentes que tenga,
también pudiese yo apuntarle a esos riesgos residuales, pues que al final de cuentas quedan siempre tácitos en la ejecución de mis controles. Entonces, yo me voy con esos dos: identificación, tomar esa primera foto de cómo está mi infraestructura tecnológica, y después de eso, pues tener el apoyo de la auditoría de sistemas para poder identificar nuevos controles. Muy bien, muchas gracias, Claudia Marcela. Entonces, diagnosticar cómo está nuestro ambiente de tecnología de la información para que, con base en ese diagnóstico, pueda tomar decisiones relacionadas pues con la misma dinámica. Y de mi parte, altísimos agradecimientos a todas las personas que se conectaron hoy, que participaron con preguntas o algunos comentarios, y esperamos haber cumplido con el objetivo de esta webinar, que era entregarles información de valor que permita sensibilizar a la gerencia y a los que están aquí conectados para que también se vuelvan, disculpen que haga esta mención, pero también pedirles a ustedes que se vuelvan agentes de cambio con el propósito de sensibilizar a los gerentes de las compañías donde ustedes están, de la importancia que tiene la auditoría de sistemas de información basada en riesgos, con el propósito de ser o dar ese tránsito ya de ser correctivos a ser preventivos. Por otro lado, la importancia que tiene la auditoría de sistemas como esa herramienta estratégica que debe tener el CEO de las compañías para la gestión, para su gestión, con el propósito de poder identificar de manera preventiva todos los riesgos derivados o asociados al uso de los sistemas de información, al uso de la tecnología de la información, y como lo mencionamos, esos riesgos emergentes con base en las tecnologías emergentes que se están volviendo cada día mayor tendencia. Y finalmente decirles que por favor no olviden que detrás de un proceso de auditoría de sistemas basada en riesgos y de el proceso o de la persona que recibe esa auditoría hay siempre seres humanos. Entonces, de parte nuestra, de parte de la firma, de parte de la Dirección de Servicios de TI de la firma PKF Cabrera Internacional, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Carlos Fernando, para nosotros un tremendo orgullo tenerte aquí compartiendo información de alto valor, relevante, relacionada pues con todo el tema de la auditoría de sistemas y también toda la dinámica que ha venido teniendo. Muchas gracias, Carlos Fernando. Con mucho gusto, Marco. Muchas gracias a todos por el tiempo, y recuerden que este es un riesgo real, ¿no? Esto no se ve solamente en las películas. Y pues como siempre dicen, el eslabón más débil de una cadena casi siempre es, en este caso, el factor humano. Entonces, por más que tenga yo, como digo yo, todos los fierros puestos y bonitos y funcionando, alguien le tiene que dar vueltica, alguien lo tiene que configurar, alguien le tiene que administrar, y es allí donde de repente tenemos también los riesgos importantes que hay que obviamente identificar y administrar. Y por último, estos riesgos existen. Que tengan que llamar al experto para validarlos, ya depende de cada cual. Es como cuando uno tiene un carro. Oye, ¿yo le puedo hacer mantenimiento al carro? Pues probablemente sí. Pues yo, por lo menos, yo simplemente sé ver a ver si la batería funciona y si pita y ya. Habrá otras personas, digamos, con mucho más conocimiento, pero que alguien tiene que darle vueltica, hay que hacerlo. Y probablemente hay momentos y hay situaciones en las cuales se requiere de alguien con más expertise, con más conocimiento por los temas en particular. Que ya no hablamos de, como lo decía Marco, ya estamos hablando de temas de blockchain, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de computación cuántica, de cosas que uno dice, uy, eso es de película. Sí, pero ya existe y tarde o temprano nos va a tocar. Entonces, ya no es el antes de que no, es que eso me están hablando en chino. Ok, pero lo que les están hablando en chino los va a tocar a ustedes como personas. O si no, miren lo que hacemos hoy en día con los celulares. Ya hacemos transacciones bancarias, ya hacemos videoconferencias, ya transferimos información
al otro lado del mundo con darle un clic en la pantalla del celular. Eso antes era ciencia ficción, hoy en día todo lo podemos hacer. Lo mismo viene con las cosas nuevas. Al principio, wow, qué cosa rara, ¿no? Pero a la vuelta, impresión 3D, por ejemplo, son cosas ya reales que nos van a hacer cambiar los negocios y eso genera riesgos. Entonces, qué bueno de una vez poder visualizarlos para que no me llegue, como decía Sandra, me llegó la sorpresa y cuando ya la tengo es ahí la papa caliente entre las manos, ya me estoy quemando. Qué bueno hubiera sido decir, uy, si me llega la papa caliente voy a tener un guantecito. Ya, mire, planeé, visualicé. Entonces, un poco eso también. Muy bien, Carlos Fernando. Santa Marcela, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos conocer tu experiencia, tu conocimiento. Y bueno, muy agradecido. Es un gusto para mí definitivamente haber participado en el webinar. Un gusto haber tenido a tanta gente conectada. Pues nada, esperamos que este tipo de espacios pues finalmente puedan tener algún impacto en ustedes para que definitivamente podamos identificar qué es lo que realmente, con qué armas estoy contando, cómo me blindo yo ante las posibilidades de que me pueda afectar a mí y mi negocio, incluso como ser humano, cómo me blindo yo ante la exposición que puedo haberme evocado. Mil gracias a todos por haber participado en esta sesión. Si quieren, de pronto abrimos micrófono, no sé, o a través del chat pueden pues como compartir alguna pregunta o comentario que tengan. Listo, Sandra Marcela, muchas gracias. Para pues darle cumplimiento, entonces las palabras de despedida nos las va a compartir nuestra queridísima compañera Claudia Marcela. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse con nosotros en este webinar. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestro invitado especial y a nuestro equipo de tecnología de información de PKF Cabrera Internacional. Eh, Importante resaltar su experiencia, profesionalismo y conocimiento de cada una, del ingeniero Carlos Fernando Garcés, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería, magíster, con más de 28 años de experiencia en auditorías y consultorías de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad y riesgos, con más de 9 certificaciones que garantizan y certifican, por decirlo así, todo el conocimiento que nos regala en este espacio. Lo mismo para nuestra auditora, supervisora de auditoría de TI de PKF Cabrera Internacional. Para nosotros es un honor tener un equipo también complementado, también estructurado. Ella es ingeniera informática con más de 6 años de experiencia trabajando para firmas de auditoría que están en el lugar 6, digamos, a nivel mundial. Ha sido auditora de sistemas de tecnologías de información en varios sectores como manufactura, banca, salud, industria agrícola y transporte. Y finalmente, agradecerle por todo su conocimiento a nuestro director de nuestro departamento de tecnologías de información, Marco Aurelio Diago, docente de pregrado y posgrado universitario y profesional en sistemas de información especializado en auditorías de sistema y gerencia estratégica de tecnología informática, entre otras cosas. Agradecemos mucho nuevamente su participación, su conexión, aprendizaje en este espacio y los invitamos a conectarse en nuestras redes y en nuestras plataformas digitales, siguiéndonos tanto en Instagram, Twitter, LinkedIn y demás redes sociales donde estamos, estar conectados con nosotros, seguir nuestro webinar. Este webinar va a quedar guardado en nuestra página web y a través de nuestros medios estaremos comunicando todas nuestras actividades y desde cómo podemos nosotros aportar a este aprendizaje que para todos es continuo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima webinar. Que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias.